estamos activos otro día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana. ¿Qué es la que hay? Activo nuevamente otro día más, jueves a las 7 de la noche. Le pertenece a Corti The Show. Hablando mucho de BCN, de las cosas calientes. Hoy hay guerra porque en las redes sociales se han puesto unos panas. Oye, la pregunta es, ¿estás convencido? No, vamos ahora. ¿Estás convencido, Vamos a hablar de eso Corti? ahora. Jesús Estoy Quintana. ready. Para que sepas, si necesitas un animador de los Atléticos de San Germán, Jesús Quintana está disponible. Chico, pero tampoco... Que es el nuevo Atlético. Así que te toca moverte para el West, papi. Anyways, Corillo, como siempre, agradecido a todos ustedes por estar aquí en Corti The Show. Recuerda, bien importante, suscríbete a este canal de YouTube, comparte el contenido, dale like, coméntanos, déjanos saber qué te gusta, qué no te gusta. A mí me encanta que me comenten y me digan que soy un loco y qué sé yo, porque al final del día los pergaminos nos fallan y no mienten. Eso es lo que hay siempre. Siga a Jesús Quintana PR en Instagram. Ahí me sigue como Corti_PR. Siguen todas las plataformas a Puerto Rico Sports Nation y PRSN Clips para que vea todo lo que va a pasar en la programación. Que está durísimo. Corti The Show, la jugada by Nicole, el corre y todo lo que hay por aquí, el deporte. Y es bien boricua aquí en Puerto Rico Sports Nation. Bueno, Jesús Quintana, vamos rápidamente al tema, el tema caliente, vamos allá mismo, porque puede ser que me suba la presión. Sí, esto está bueno. Sube la presión, pero vamos a hablar rápidamente de la victoria grandísima de los criollos de Caguas ante el Cangrejo allá. Ayer pasó de todo en ese juego, de todo. Votaron al mío, a Walter. Le dieron 2 técnicas y para afuera. No había pasado tu temporada, mano. No había pasado todavía. Y Walter no se quería ir. El que lee, si saben leer el labio, ayer Walter dijo un par de cosas heavy a los árbitros y demás. Dijo, no sé, quiero que venga aquí y me lo diga. Decía, no me voy de aquí. Obviamente, ahí hay una diferencia que cuando Walter Hodge no está, pues la cosa es diferente. Aunque claro. Angelito fue MVP, Angelito de los Vaqueros. El que estaba ayer. Yo creo que él como que le recordó a gente como que... ¿Quién soy yo? Están hablando mucho de Walter, pero yo soy Angelito Rodríguez. Yo soy Angelito Rodríguez y esto es lo que hay. Y cada matchup que tenía con Travis Trice era muy duro. Sí, de verdad que sí. Le quitó el balón un par de veces a Travis. Oye, no es que de verdad que... Definitivamente creo que el mejor armador defensivo de nuestra liga se llama Ángel Rodríguez. Definitivamente. Obviamente yo siempre tengo la duda que si Walter o Angelito... Para mí eso, tú lo puedes poner lo que tú quieras, 1, 2, 2 y 1, lo que tú quieras, pero realmente es un placer ver a Ángel Rodríguez jugar, porque obviamente él sí la mete también. Ha tenido juegos discretos, pero él se conoce mucho por su ofensiva. Ajá. Digo, por su defensiva. No, pero la defensa de él está... Y, mano, es increíble. Es élite. Es élite. Defensivamente es élite. Y realmente por eso es que con la ausencia de Walter... Pues todavía el Cangrejo se mantuvo hasta overtime. Obviamente un juegazo. El refuerzo nuevo, el primer juego. Yo en los primeros juegos no lo juzgo. No, yo espero el tercero. No todo el mundo es Mike Scott, ¿entiendes? Pero ven acá. Que se baja del avión y mete 30. No todo el mundo es así. Bueno, la primera vez porque la otra vez se bajó del avión y se montó de nuevo. Sí, no se montó. Está todavía ahí. Bueno, gracias a Dios que lo mantuvieron ahí, porque cuando vino, ¿me entiendes? No, definitivamente. Jesús Quintana la metía más que Mike Scott cuando vino. Y qué pena que está el 4-20. Está bien, pero estoy diciendo que estoy hablando de mí. Yo como si fuese jugador. No estoy hablando del equipo, ¿me entiendes? Si fuera jugador, estuviese a lo mejor. Estuve al revés. Estuve en serie 24, muy probable. Eso es lo que hay. Así que un juegazo ayer en la Royal Mendoza. Dominaron los criollos de Cagua 104. Tercer juego consecutivo overtime. De Cagua. 104%. Travis Trice. Ok. Quiero dirigirme a mucha gente el día de hoy. Quiero dirigirme a Jesús Quintana. Y quiero dirigirme a todo el que comentó diciendo que yo era un loco. Porque Travis Trice con 4 juegos no merece estar ahí. Este es el MVP de la liga, Travis Trice. El mejor armador de esta liga. El mejor. Ok. El más que la mete. Ok. Puede llevar 15 segundos en Puerto Rico y él se merece estar en el All-Star empezando. No ha bajado. Metió 40, metió 36, metió 30.
¿Hay alguien por encima de él? No. No. No lo hay. No. Y yo te aseguro que él va a ser el starter en el juego de estrella. Porque es que o sea, no importa la cantidad de juegos que haya jugado, está haciendo lo mejor que todo el mundo en 4 juegos. Está bien. 36 en el clochete triple. Vente aquí. Él estaba jugando él contra los Cangrejeros de Santurce en un momento dado. Travis Trice merece estar en el juego de estrella empezando. Antes del juego de estrella, ¿cuántos juegos le quedan a los criollos de Cagua antes del juego de estrella? Deben quedarle como 1. Deben quedarle 1 o 2. Máximo. Creo que 2. Déjame ver. Deben quedarle como 2 juegos Ellos más. juegan nuevamente el viernes contra los Santeros de Aguada. Ahí tenían 5 juegos. Domingo, lunes. Y juegan el martes contra los Osos de Manatí. Zángano eres. Así que serían 6 juegos. ¿De cuántos? 6 juegos serían. ¿De cuántos? Sí, pero 6 juegos haciendo... O sea, si en 6 juegos... ¿De cuánto, Cortito? ¿6 juegos de cuánto? Si continúa metiendo 30 y esas cosas, entonces no... 6 de 20 y cuánto. Pero está bien, ok. ¿Cuántos juegos jugó Yomar Cruz? Es que ese es el punto que te iba a dar. Por eso. Ese es el punto que te iba a dar. Entonces, ¿cuántos juegos jugó Yomar Cruz? Yomar fue el mejor shooting guard de toda la liga. Pues entonces, ¿qué empieza? Pues entonces no puede estar. Yomar, yo lo tengo en mi All-Star bench. En mi All-Star bench, al igual que tengo a Travis Trice en mi All-Star bench. No puede estar. Por la cantidad de juegos, números están ahí, son All-Stars, pero la que tengo en mi banco. ¿A quién fue que tú fuiste primero? Ian Clark fue. Puse Ian Clark. Okay. Puse Ian Clark. Y si no fuera a poner a Ian Clark, era Kobe Simmons. El que iba a estar ahí. Kobe Simmons, que tú nunca lo tuviste en ninguna lista, que Kobe... Pero es que los números están ahí. Eso no significa que yo porque no lo ponga top 5 MVP, significa que no puede estar en el lineup. ¿Por qué no? Nutrición es vida. Necesitas nutrirte más. Ay, bendito. Pero aquí vengo con el mega. Aquí vengo con el mega corti. Definitivamente en el partido de ayer puede haber. Obviamente no pasó. Porque la realidad fue que los criollos de Caguas ganaron. Pero salió por foul. Walter salió por 2 técnicas. En los últimos minutos, Angelito salió por falta. ¿Quién más salió por falta? No con lo que más salió por falta. Aquí Mitchell salió de Cagua. En verdad, esos últimos minutos, ni los Cangrejeros tenían ni quién llevara la bola. Estaba llevándola Ian Clark. Así que realmente ese problema les costó el juego. Claro. Les costó el juego. Pero grande siempre Cagua en cerrar el juego. El mejor equipo cerrando juegos del BCN se llama los Criollos de Cagua. Y te lo he dicho 1000 veces. Los Criollos de Cagua es el mejor equipo. Si tú no estás por 20 arriba, quedando 2 minutos del juego, te la han viste. Muy probable vas a perder el juego. Te la han viste. Cuco obviamente se fue a overtime. Un tiro abierto de Luis King. Ey. Tiro abierto, pero está bien, hay que meterlas todas. Hay mucha presión, hay que meterla. Y coqueteó con el claro. Pero pues, no cayó. Cuco López grandísimo. Nuevamente 15 puntos. Cuando las mías cuentan, dásela a Cuco. Dásela a Cuco. Qué bueno es Cuco, ¿verdad? Oye, no, está jugando durísimo. Qué increíble que un tipo que no tenía... Estaba por ahí en el BCN, ¿me entiendes? O sea, realmente no era como que nadie hablaba de Cuco López. Hace 2 años nadie, no. Y mano, y de momento se ha crecido de una manera. Definitivamente Cuco López debe ser ahora mismo el número 1 en el Most Improved Player. Sí. Para ganarse ese premio. Debe ser él. Sí. Debe ser él. Ahora bien, siguen subiendo el criollo. Sigue subiendo. Yo te voy a decir una cosa, Jesús Quintana. Viendo ese juego de ayer, los pergaminos me han dicho que las series van a ser de esa manera. Los Vaqueros contra los Gigantes de Carolina en primera ronda y Santurce contra los Criollos. Ahora cambiaste. Ese va a ser. ¿Contra? Ese va a ser. Muy probable. Es bien probable. Porque Cagua lo veo subiendo al tercero. Sí. Lo veo. Porque yo pensé que Gigante se mantenía tercero, como que no iba a haber y Caguas cuarto. Pero por lo que estoy viendo de Cagua, yo creo que Digo, falta todavía temporada, hay que ver, obviamente, pero
que vamos a hablar de eso ya mismo. El Gigante cuenta con una lesión. Aparentemente no es tan fuerte la lesión. Day to day. No day to day, pero sí aparentemente de verdad, según los rumores por ahí, se puede perder un par de jueguitos. Ya. Pero aparentemente no es tan mala como se presentaba, que se decía que puede hacer una lesión de tendón de Aquiles. Que tú sabes que eso es... temporada. Bye, bye. Se acabó lo que se daba. Pero aparentemente no. Que yo creo que eso es lo que pasó a Tremont. Tremont fue tendón, no me acuerdo si Tremont fue tendón de Aquiles o qué fue lo de Tremont. No recuerdo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue un Achilles injury. Pero pues, eso es una baja grande para Carolina. En estos juegos hay que ver cómo se mueve la gerencia de los Gigantes de Carolina, porque hay que traer a alguien en lo que Christian Doolittle se recupera. Sí, que Gigantes lo están considerando, pero yo tengo que hacerlo. Tienes que traer a alguien obligado. Sí, la gente empezó a hablar de que la selección... Eso no es cualquier refuerzo. Christian Doolittle ahí no va a ser la famosa que hace todo el mundo de que mira, se lesionó de momento. No, y Doolittle es probado aquí. Estaba cortándose las uñas y se lesionó y hay que cambiarlo. No. Aquí Christian Doolittle, créeme que ese tipo está sembrado. Que lo hemos visto en otros lados, pero eso no es el caso aquí. Está sembrado en ese equipo. Así que, obviamente, esa batalla de la conferencia, yo sigo entendiendo que los Vaqueros de Bayamón deben terminar primero. Hay que ver, obviamente, van a terminar primero. Ellos quieren terminar primero porque ellos quieren cruzar con el cuarto. Claro. Que yo me imagino que van a ser los Gigantes de Carolina, que es lo que se supone que vaya a pasar. Y entonces, pues, los Vaqueros, pues, crucen con ellos. Y, pues, obviamente, es mejor enfrentarse a ellos que a los Cangrejeros o a Criollos. Claro. Por como está el equipo, ¿me entiendes? Que no tienen a Tremont. Ahora, si estuviese Tremont y todo el mundo, pues... Casca de coco. Sí, pero yo creo que... No importa si uno... Que de todo depende del 3 y 4. O sea, el 3 y 4 lo va a determinar que si tú quieres terminar. Sí. Porque para mí ese primer... Y te lo dije hace par de programas atrás. Ese primer macho con Caguas. Caguas no es un equipo que yo no lo descarto. Ese back-to-back es muy... Para mí no es una loquera de pensar que... Y lo confirmé cuando llegó Trace. Cuando vi el primer juego de Trace, dije... Que este tipo está muy duro. Y la química del equipo ya está. Y es lo que hemos hablado. Ya en los momentos grandes ya se probaron. Ya sabemos lo que es este equipo cuando las millas cuentan. La real es que qué pena. Nuevamente digo, qué pena que este año esté esta de cuestión de las secciones de los playoffs. Claro, imagínate, claro. Porque una final entre Vaqueros y Criollos... Un final entre Vaqueros y los Cangrejeros, ¿me entiendes? Final. Película. Eso hubiese estado de película. Santurce, Carolina, una cosa así. Eso hubiese estado de película. Todos esos machos así hubiesen sido... Pero, pues lamentablemente eso va a vender hasta que esto, obviamente, del otro lado se espera que sean los Capitanes o Quebradillas. Para mí, la única manera que podemos vender una final es que sean uno de esos dos. Sí. Sí, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, el juego de Arecibo y Bayamón en Bayamón fue un juegazo. Sí. Y el de Quebradilla en Bayamón fue un juegazo. Eso que digo que si podemos ver uno de los dos equipos, quizás tengamos una final. Sí. Que eso es lo que debe pasar. Yo no creo que ningún equipo, aparte de eso, los Atléticos, Ponce, Santeros, realmente no creo que haya más ahí. Mayagüez. Sí, pero son equipos, mira, ahora Mayagüez perdiendo a Tyler Harrison. Nick Perkins. Nick Perkins es bueno. Vamos a ver. Ha estado y lo ha hecho bien. Pero Tyler Harrison yo creo que ha sido el mejor centro refuerzo de esta liga este año. Okay. Ajá. Y pierden una pieza muy importante. Obviamente yo imagino que los Mayagüez sabía eso. Yo imagino que esa era parte de su contrato. De que, mira, cuando llegue esta oportunidad y él se va otra vez a jugar para Australia. Que eso es lo que nadie había dicho, pero salió a última hora, que es que él también va a ir a jugar para Australia. O sea, él no es que va a ir al Summer League o él no es que va a ir a entrenar y regresa. No. Ya él tiene otros planes fuera de se fue y nos fuimos. Y realmente eso es una baja bien significativa para los indios de Mayagüez. No, definitivo. Porque ese es el tipo que los tenía ahí. No bajaba de 20 a 25 por juego, doble dígito en rebote. Y ahí está el problema. Ahí está el problema de los indios que siempre han tenido. O sea, no pueden mantenerse con su refuerzo. Y, mano, y me da pena porque estaban jugando muy bien. Y obviamente los otros han dicho presentes. Sí. O sea, por ejemplo, un Sam Wanderberg. Wanderberg ha hecho 30 plus, trabajo. como 4 juegos, ¿me entiendes? Milton Doyle es un jugador all around que rebotea, asistencia, mete el balón. So, vamos a ver qué pasa con Mayagüez. ¿Cuál es mejor serie? ¿Vaqueros y Carolina o Criollo y Santurce? Ya están ahí una... Yo creo que me voy con
Porque porque estuve presente en el juego de overtime. Y en verdad que Vaqueros y Gigantes. Y yo veo lo mismo, las dos familias son bien fogosas. Sí. Son bien fogosas. O pienso en y me retomo el 2023. Claro, la historia. Y eso se vendió bien brutal. Pero estoy súper seguro que Santurce y Criollo también va a ser un espectáculo. Pero si me voy por haber presenciado lo que vi este año, más la historia entre ambas franquicias y ambos pueblos, creo que Gigantes y Vaqueros. Yo creo que van a ser dos series increíbles, las dos series. Y obviamente, pues, mi pensamiento bias es que quiero ver la de los Vaqueros y los Gigantes, que siempre se sacan cantos. Pues yo hay algo ahí ya. Definitivamente, imagino yo que para ese momento de esos playoffs, George Condit tiene que haber llegado ya. Se supone. Y entonces me imagino que ya va a estar Cristian Duriel. No, Cristian Duriel va a estar. Brandon Goodwin debe estar también. Así que, obviamente, Carolina necesita reagrupar, necesita que sus nativos den la talla. Necesitan sus nativos, tienen que producir. 100%. Porque ese es el detalle. O sea, los juegos que los Carolina está ganando son cuando los nativos vienen a producir. Tienen a Jesús Cruz, que ha sido la voz cantante de esa segunda unidad, metiéndote 8, 10, 12 puntitos. Sí, pero Alex Franklin de la vida, que este año no ha estado como el año pasado. No ha estado como el año pasado. Franklin tiró una temporada. Su primer juego lo tiró el juego pasado contra Quebradilla. Ajá. Que tuvo un juego, se fue doble dígito en puntos, qué sé yo. Pero necesitan esa consistencia, porque el problema de Gigantes es que tienen un juego bueno, dos jueguitos buenos y tienen 2 o 3 malos, ¿me entiendes? Ajá. Ahí y están perdiendo con equipos que no se supone que pierdan. Perdieron con los Santeros, perdieron con los Osos. Esos son victorias que tú necesitas tener para cuando te enfrentes con equipos así de tu sección, que son los más que vas a tener. Claro. Pues entonces, pues tienes que... Lo bueno es que le quedan un par de juegos todavía con los Osos. Quedan 3. Así que esos son juegos que no puedes perder. Son todos, el domingo es el primero y la semana después todo el mundo le ha ganado a los Osos. Así que los Gigantes tienen que ganarle a los Osos de Manatí esos 3 juegos. Eso es imperativo para ellos. Fíjate, yo con eso me conformo esta temporada, mano. ¿Ganarle a los Gigantes? Si yo me voy 4-0 con ustedes, estoy por ti realmente, porque los fanáticos de los Gigantes yo los quiero y los apostar? adoro. No voy a apostar nada, Corti, dale con las apuestas. Por si acaso. Pero si en un mundo, ¿verdad?, mágico y hermoso, me fuese 4-0, yo, tranquilo, me voy a este Si Carolina se da 4-0 con los Osos de Manatí, votan hasta el que reparte las toallas. ¿Tú dices? Ahí votan a todo el mundo, ¿viste? Ya, pero no, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Bueno, pasó una vez y no votaron a nadie. Sí, está bien, pero eso es otra cosa porque había... Pasó una vez y no votaron... No. Sí, pero este año... No hay excusa, no pasó. Este año está 4-20. 4-20. Wow, yo escucho ese récord y yo digo, wow. No, verdad. Hay que ser malo. No, bien, no. Qué triste. Está bien. Tocó. Tocó. Hace 5 juegos seguidos te dije, ya tocó. Ya toca terminar la temporada. Ya tocó. Eso es el trámite de rutina. Hacerle daño a la gente. Ya, no tengo nada que decir. Ya estamos. Tocó. Pues, lamentablemente, fanaticada de Manatí nos tocó. En el otro lado de la sección se enfrentaron los Atléticos de San Germán contra los Osos de Manatí. Unos osos débiles, unos osos tristes que caen a 4-20. ¿Qué se puede decir? Pero ahora al otro lado, juegazo grande de los Atléticos y de Andrés Curbelo, que tuvo 25 puntos. 8 asistencias, 5 rebotes. Me acordé exactamente porque yo venía ready. No, yo sé que tú eres atlético ya. No soy pero eres atlético. Oye, pero ven acá, por apoyar... Eres atlético. No, lo que pasa es que... ¿Cómo es que dice Corti? Ah, no, porque a mí si me gusta un equipo o si me gusta lo que ha habido en un jugador, pues yo no significa que soy de ese equipo, ¿verdad? Lo dijo, ¿verdad, manejadora? Lo dijo. Yo lo que quiero que tú... Nútrete. Yo lo que creo que tú entiendas y mucha gente entienda, especialmente el panita mío de allá de los Atléticos, entiendan. El punto que yo estoy dando, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que Andrés Curbelo no sirve. Yo no dije nunca eso. Andrés Curbelo tiene muchas habilidades. Se esperaba de él lo que está dando el día de hoy. Porque yo te prometo que si Andrés Curbelo estuviese promediando 3 puntos por juego, una asistencia y un rebote, la gente se estuviese comiendo. ¡Ah, qué clase de paquete, Andrés Curbelo! No, 100%, estoy de acuerdo contigo. Después de tanto, Dacho, qué paquetón. Estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad que sí, verdad? Estoy de acuerdo contigo. Pues entonces, él está produciendo lo que se esperaba de él, porque él es un jugador sazonado.
No es que ha jugado en ligas profesionales como me dijo otro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que es un jugador sazonado, que ha jugado en varias universidades grandes, que ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de Puerto Rico. Es un jugador sazonado, que se sabe de lo que es capaz. Claro. Y está haciendo lo que tenía que hacer. Está bien. Eso era lo que tenía que hacer. Ahora, yo te entiendo 100%. no me vendas todavía que es mejor que Macho de Jesús. No me vendas esa. Que tiene el potencial de serlo. Claro que sí, porque es un armador natural. Macho no es un armador natural. Metió 25 puntos. Macho ha tenido juegos de 40 puntos. Ha tenido juegos y él se pasa ahí. Eso es lo que él hace. 20, 25 puntos por juego. 19, 20, 25. Eso es lo que él hace. Eso le está acostumbrado a hacer. ¿Que tiene la oportunidad André Curbelo de ser mejor? Oye, claro que sí. Porque está en la posición que él juega. Porque Macho no está en la posición que él juega. Macho no es un point guard. Macho es un shooting guard. Que lo tienen point guard porque los Leones de Ponce no tienen un point guard natural. Tienen que jugar con Macho en la 1. Buen punto. No me vendan todavía esa. Curbelo es buenísimo. Está haciendo lo que se espera de André Curbelo. Eso es lo que todo el mundo esperaba de él. Claro. Pero no me vendan la carta. Él es rookie. Oye, se sobreentiende. Yo soy un tipo inteligente. Se sobreentiende que es rookie. Yo nunca digo que no es rookie. Él es rookie. Lo que pasa es que no me lo pasen. Por eso fue que dije la de esto de Tremont Waters. Es como si Tremont Waters, todo el mundo de esto. Ya lo es rookie. Ha jugado 20 ligas profesionales, perfecto, pero no es un rookie. Él es un tipo que se sabía lo que se esperaba de él. Y vino aquí y hizo lo que es esto. Y por eso ganó el Rookie of the Year. Y unánimemente. Claro. André Curbelo, al igual que Ramsés Meléndez, son chamacos que se esperaban de él. Ese tipo, si le daban la oportunidad, porque ese es el detalle, que también vienen bien el rookie, que no le dan la oportunidad. No, definitivo. No le dan la oportunidad, pues. Que era que al principio estaba pasando con Curbelo. Que los primeros juegos no. Porque yo te aseguro que si en los Atléticos de San Germán estuviese... ¿Cómo se llamaba el point guard de ellos? Caballo. Siempre se me olvida el nombre. Mason. Nate Mason. André Curbelo tuviese ese rol que está teniendo ahora mismo. No, y estuviese promediando ¿cuánto? 5 o 6 puntitos por juego, porque no le van a dar 30 minutos por juego. No, claro. Él se lo tuvo que... O sea, es que se le presentó la oportunidad. Le presentó la oportunidad y hizo lo que tenía que hacer. Claro. Hizo lo que tenía que hacer. No te la compro. Por eso es que te digo, es que yo no estoy sorprendido. Ahora, a mí me sorprende Javier Esquerra. Porque ¿tú sabías quién era Javier Esquerra antes que llegara aquí? No, definitivamente yo estoy de acuerdo que no. Nadie sabía quién era Javier Esquerra. Y llegó, lo está haciendo. Y está haciendo un trabajo excelente con los Vaqueros de Bayamón, jugando. O sea, Cristian se está yendo por encima de Javi González, que es probado veterano campeón. Por irse con Esquerra. Y por irse con Esquerra. Que el juego de Carolina metió 15. Dispuestos a viajarlo. Dispuestos a viajarlo todo juego. No, definitivo. Eso es lo que a mí me impresiona. Chamaquitos que no se sabía de ellos, no sabían lo que eran capaces y llegaron aquí y están haciendo el trabajo. Eso es impresionante. Ahí es que yo digo, contra esto es un verdadero rookie. ¿Me entiendes? Jesús Cruz, cuando lo drafteó Carolina, que en universidades pequeñas. Sí, no, nadie sabía y aprovechó la oportunidad y ya es campeón. Eso es lo que yo me refiero. André Curbelo, vuelvo y repito, se esperaba de él lo que está haciendo. Vuelvo y repito, si no estuviese promediando eso, la gente se lo estuviese comiendo. ¡Qué basura! ¡Qué paquete André Curbelo! Pero como está haciendo lo que tenía que hacer, pues entonces ahora todo el mundo está lactando. ¿No? Eso pasa con los jugadores que están en ese nivel, Corti. Cuando tú estás a ese nivel, eso es lo que hay. No, igual, ejemplo, si vamos a hablar del mismo Macho, estoy seguro que si Macho estuviese con números bien bajitos, estuviésemos acribillando a Macho a 100%. ¿Qué es lo que todo el mundo dice de los Leones de Ponce? Que yo te he dicho a ti 150,000 veces de los Leones de Ponce. Que cuando Macho está activo, el equipo gana, y cuando no, pues pierden. Cuando Macho es el motor de los Leones de Ponce. Sí, no me lo has dicho, Si yo saco a André Curbelo de los Atléticos, los Atléticos van a seguir siendo el equipo que han sido los últimos años cuando André Curbelo no estaba y tenían a mejor point guard. Y eso es lo que hay. Pero eso no se adjudica el jugador 100%. Perfecto, pero lo que quiero venderte eso es un roster completo que no está confeccionado para ganar. Por eso, pero está bien. Pero es que los Atléticos no tienen mal equipo. Bueno, pero tampoco te puedo decir que es un equipo elite. No es elite, pero están en el mismo tier que los Leones de Ponce. ¿Tú dices? Para mí sí. ¿Tú dices? Para mí está en el mismo tier que los Leones de Ponce. El core nativo de Ponce es mucho mejor que el de San Germán.
Pero es que San Germán el año pasado no tenía un core nativo excelente y no hicieron playoffs. Está bien, es que vamos por a eso, mismo. No por eso, el año pasado, te estoy hablando de este año. Pero te estoy hablando de que cuando estamos hablando con cores nativos, San Germán siempre ha estado en el mismo tier que Ponce. Está bien, pero es que vamos a lo mismo. La conversación es este año. Está bien. Y nuestro debate ha sido desde el principio de este año, porque Curbelo llegó este año. Pero es que este año, como quiera, ponen bonos nativos, ¿me entiendes? A lo mejor Ponce está un poquito de esto, pero siguen en el mismo tier. Siguen en el. O sea, yo considero que Ponce tiene mejor equipo que San Germán. Es probable, sí, claro. Yo considero que Ponce tiene mejor equipo que San Germán all around. Oye, tiene mejor, pero no está, no está descabellado. O sea, no es que están uno acá y uno acá. No te estoy hablando que le lleven 50 millas de ventaja a San Germán. Ponce tiene mejor equipo, claro. Porque estás con San Germán, pues no ganas. Saliste de Jorge Bryan, saliste de Erazo, saliste de Pelacoco. ¿Me entiendes? Y estás en una reagrupación que tiene la posibilidad de darle las llaves a André Curbelo. Papi, tira las toas, mete las toas, te voy 30 minutos por juego porque esto es lo que hay. ¿Me entiendes? Y el chamaco está aprovechando la oportunidad. Qué bueno, ¿me entiendes? Porque ya era hora que aprovechara las oportunidades. Porque no había aprovechado ninguna de antes. Por eso es que le han votado los equipos, los suspenden y esas cosas, ¿me entiendes? Sí, creo que pero fuera de eso se ha mantenido. Y se ha mantenido y está volviendo y está produciendo lo que se espera de él. Y yo estoy contento por eso, ¿me entiendes? Porque yo siempre apoyo lo de aquí. Pero cuando me ven a comparar, a decirme a mí que está por encima de Macho para el juego de estrella, pues no te la puedo dar, ¿me entiendes? Yo puedo entender tu punto. No te la puedo dar. Yo puedo entender tu punto de cómo juzgamos a Curbelo. Depende de cómo sea su rendimiento. Para eso es 100% cierto. Y creo que le aplica a todos los jugadores que tienen esa misma expectativa. Todos los jugadores que se les espera mucho. Si no lo haces, papi, vas a caer, o sea, en el piso. Y bueno, Yomar el año pasado. Yomar cogieron a Yomar y Yomar lo destrozaron, pero niveles. Y Yomar no había jugado, no jugó college. Yomar es aquí en el caserío. Pero que digo, como que está bien, pero que después de un juego del año 2023 viene 24 y cómo hablaron de Yomar. Que Yomar, que. Porque se vienen expectativas. Claro, no. Pues entonces, pues vamos a Curbelo. Mi punto con Curbelo es lo que estábamos hablando fuera de empezar el podcast. Es que estamos hablando de este año específicamente. Quien tiene, porque para mí el All-Star es específicamente quien tiene los mejores números. Cuando yo vine a los dos, André Curbelo tiene el mejor número que Macho de Jesús. Y yo lo puse mi nod en el All-Star. Está bien lo que pasa. ¿Qué pasa? Cuando tú ves las victorias de los Atléticos de San Germán, las veces que han podido ganar, quien realmente ha sobresalido y lucido es André Curbelo. Y está en un equipo que si André Curbelo no tira los números que está tirando, ese equipo no tiene. Miren, no es que tengan muchísimas esperanzas ahora, pero tienen muchísimas menos de las que pudiesen tener. Entonces, cuando hablas de Curbelo, o menos en el momento que hablamos en el clip que todo el mundo ha visto y todo lo demás, fue como que los números no valían, porque Curbelo está haciendo quizás el mejor jugador de este equipo y la victoria que está llevando ahí. Y cuando yo miro entre Macho de Jesús y Curbelo, en términos de números, pues yo me voy con Curbelo por encima, porque tiene. Y está bien, traigo el tema de rookie, porque como que haciendo su primer season aquí. Claro. Y como que hacerlo tu primer season, arrancar como estás arrancando, para mí eso es como que sí me impresiona en el sentido de como que ya parece que has jugado 10 años en el BCN. Y entiendo el punto de por qué lo dice, porque, oye, en CWA no jugaste en División 3. O de División 1, Illinois, cuando jugaste en Illinois fuiste campeón Big Ten. O sea, yo sé que él ha tenido su experiencia y eso yo te la compro. Pero, no sé, este año específicamente, obviamente no puedo ponerlo overall porque overall Macho de Jesús está por encima de André Curbelo. Y como dices, a long run podemos tener el debate de quién ha tenido mejor carrera y todo lo demás. Pero para empezar, primer season, ya tener números coqueteando iguales que casi o mejores que Macho de Jesús. Contrario, para mí eso es un peso que tienes que ya meterte en el All-Star. Eso es mi opinión. No, está bien y te la respeto. Y igual que respeto, yo entiendo tu punto, por dónde viene. Y esto no es de carrera, porque yo no me puedo poner ahora decir que cada carrera de Curbelo es la mejor. No, obviamente no, pero seguimos a lo mismo. Yo considero que todavía, en el momento de ponerlo en el All-Star, o sea, viendo los jugadores que están, viendo los jugadores que se pueden escoger y demás. Ahora, tú me hubieses dicho que Macho no está. Yo te puedo dar esto entre Curbelo y Cuco López. ¿Me entiendes? Pues ahí yo te digo, diantre, pues mano. Que está más apretada la. Exacto. Pero con Macho no, todavía no. ¿Me entiendes? Todavía no lo pongo. Vuelvo y te repito, excelente Curbelo. Está haciéndolo nítido, lo que se esperaba de él. Pero todavía con Macho, pues si tengo que sacar a uno, todavía no saco a Macho por él. Pero estamos claros que Curbelo es un jugador mucho más all-around que Macho. Es un point guard, es un armador.
También, pero que es un jugador que hace más en cancha que... Es un armador. Está bien, pero eso no es un armador. O sea, cualquier persona que entienda el baloncesto sabe que Macho no es un armador y él es un armador. Él va a hacer su trabajo de armador. All-around player, como tú dices, sí, es un mejor all-around. No es mejor que Macho, pero es un mejor all-around player. ¿Cómo yo mido? Si depende de los puntos que meta Macho por juego. No tienen más peso que lo que podamos hacer. Bueno, te pregunto, pregunto, no por aquí. Puntos por juego tienen mucho peso. O sea, tú me estás vendiendo a mí que claro. Está por puntos. O sea, Macho le está ganando a él por 3 puntos y pico puntos por juego. Exacto. O yo creo que un poquito más. Es como 4 puntos por juego de como diferencia. 4 puntos como por 4 juego. puntos de diferencia. Ander Curbelo tiene 0.5 rebotes más. Pero tiene 3 asistencias más por juego. Por eso. Que son 6 puntos o hasta 9 puntos por juego. Porque su trabajo es armar el partido. Ese no es el trabajo de Macho, ¿me entiendes? El trabajo, o sea, quieren ponerlo en esa posición. Pero su trabajo del Macho es un churingal, es meter la bola. También, pero que el impacto en sus posiciones ambos pueden estar. Yo lo que te digo es, yo lo que te quiero hacer pensar, lo que quiero tratar de decirte en esto. Es que yo te entiendo. Lo que no pasa es que es descabellado. Que es que como que no es descabellado yo poner que tengamos esta conversación. Es lo que te quiero decir. Está bien, porque la estamos teniendo. Que tengamos esta conversación para mí no es descabellada. Ya Curbelo está en esas conversaciones. Es lo que te quiero decir. O sea, para mí, no, que lo que te quiero llevar a todo esto es, no estoy hablando que Macho sea, igual que digo, no es que ahora Macho sea un trilli que yo no que Macho no la tiene. Eso es lo que negativo. Eso es lo que me da a entender tú y toda la fanaticada negativo, que están mandando. La fanaticada es una cosa y tu compañero que está a tu lado es otra. Te estoy hablando de lo que Jesús Quintana piensa. No, es que ha subido 15 stories de Curbelo, ¿me entiendes? Y eso me hace entender que tú piensas que Curbelo es mucho mejor. No, mi amor, vamos a lo mismo. Atlético de San Germán. He subido, ¿sabes por qué subido este Curbelo? Atlético de San Germán. La manera en la que te referiste sobre nuestro argumento. O sea, bueno, nuestro no, porque eso allá. Mi argumento. Atlético de San Germán. Jesús Quintana, al final de esta temporada, está disponible para ser su animador. No empiece. Atlético de San Germán. No empiece. Te estoy invitando a tener una conversación. Jesús Quintana PR en Instagram para Cheo y los Atléticos de San Germán. Está bien. Yo trato. Ya está. Yo trato. Lo hiciste bastante bien. Traté, pero está bien. Lo hiciste bastante bien. Está bien. Bastante yo trato bien. de que yo te invito a pensar y te es que yo pensé. Y te invito a tener a un debate, una conversación, pero está bien. Yo pensé, no tuvimos un debate y la conversación, simplemente al final del día todavía no te la puedo comprar. Está bien. Y tú no me la compras la mía, pues let's agree to disagree. Pues dale. ¿Está bien? Ok. Seguimos. Atlético de San Germán, ya sabes. Ok. Que yo les dije de Alex Abreu hace como 3 semanas atrás. Que no aparecía ni y que estaba suspendido. Y que iba a ser pieza de cambio de los Santeros. Pues ahí llegamos. Alex Abreu va para los Vaqueros. Vaquero. Eso es importante. Obviamente en el de esto pasado, en el partido pasado, ¿quién fue que...? Yo creo que fue en las redes sociales. Salió que le preguntaron a Cristian Dalmau sobre Alex Abreu, la llegada de Alex Abreu a los Vaqueros. Y él dijo, obviamente, que eso pone... O sea, Alex Abreu es un jugador experimentado, un excelente tirador, que realmente va a ayudar, especialmente en esa área ahora mismo de point guard. Claro que no hay Gary. Que Gary juega un juego y no juega 15, ¿me entiendes? No está Mojica. Mojica no está. No tienes a Javier Esquerra, pues obviamente, vuelvo y repito. O sea, tú tienes que... Cuando tú te enfrentas a estos equipos, por ejemplo, ¿qué pasó con el juego de Quebradillas y Vaqueros? ¿Por qué los dejaron pegados? Porque aunque Esquerra tuvo una buena defensa contra Emmanuel Mudiay. Oye, que hablamos del juego de Carolina, el doble overtime de Carolina y Bayamón. Son 36, 38, 40. O sea, son minutos que en algún momento... Esto no es NBA, corillo. Tienes que tener... Aquí no se camina. Aquí no estamos jugando con un paisito tranquilito, con calmita. Aquí hay que correrla. Aquí estamos, hay que correr todos los 40 minutos y tienes que defender. Y definitivamente yo creo que ese ad de Alex Abreu es bien importante para los Vaqueros. 100%. Yo siento que todavía a Alex Abreu le queda mucho baloncesto. Yo no sé ni cuántos años tiene Alex Abreu. Chécate a ver si la encuentras por ahí. No debe tener... Alex Abreu lleva un par de años en el BCN. Lleva un par de años, pero tampoco... Pero no debe ser un viejete. No debe pasar de 30 y de 31... 33. ¿33? 33 años. O sea, mejor que yo. Yo tengo 33 también.
Pero es el Army. Se ve mucho mejor que tú. Él no estuvo en el Army. Se ve mucho mejor que tú. ¿Cuántos años que tú tienes? Yo tengo 24 añitos. Yo me veo mejor que tú. Yo tengo 33. Anyways. En serio. Claro, está bien. ¿Viste, papi? Ajá. Jesús Quintana. Papi, 24 añitos, para que sepa. Está nuevo, papi. Gracias, papi. Con el plástico puesto. Tacho. Sí, que esos viajes para allá para animar a los atléticos no te van a hacer nada porque estás temprano, estás joven. Pero dale con los pero. Anyways, te pregunto, ¿dónde están los atléticos? Pero no se escucha tan bien. No. ¿Verdad? Seré San Germán, en todo caso. ¿Dónde está San Germán? Mejor, pero no. No sé, no me suena con tu voz. Oye, de verdad, que tú eres... O sea, ya de todos los juegos, yo no puedo decir... O sea, lo digo siempre. Y siempre que dicen que hay una persona que... ¿Dónde está Manatí? Pero con Manatí me escucha mejor. Yo espero que no tenga que decir dónde está la Isabela o algo así. No. Manatí es el que yo creo. Ojalá. Esa llegada de Alex Abreu a los Vaqueros. ¿Verdad? Que se supone que los Vaqueros deben estar, todo el mundo los tiene en la final del BCN este año. No sé si ganarán o no, pero van a estar en la final. ¿Consideras que era la pieza que necesitaban los Vaqueros de Bayamón? O sea, es Alex Abreu, esa pieza de segunda unidad que va a mantener esa rueda corriendo mientras Gary no está... Exacto. Ahí está, ahí diste en el punto. Para este momento, sí. Él exactamente lo que le hacía falta. O sea, en este momento que no tienes a los tipos, cuando esté todo el mundo, pues ya veremos cómo va Cristian Dalmau confeccionar todo lo que tiene. Si está Gary jugando. Obviamente Alex Abreu debe venir del banco. Sí, no, o sea, no hay spot en el starting lineup. Por encima de Esquerra con lo que ha hecho hasta el momento. Difícil. Y Javi González. Bueno, por encima de Javi, pues lamentablemente Javi lo tienen allí, ¿me entiendes? Cuando es necesario que como que bueno, hay otro break, Javi entra. Pero, o sea, yo estoy. No, a mí no me gusta eso. Lo estoy diciendo lo que está pasando. O sea, tú sabes que, tú sabes que yo estoy con Esquerra, ese chamaquito a mí me ha impresionado, ¿me entiendes? Pero Alex Abreu, ¿me entiendes? No sé si ahora tú tienes que tenerlo, tú tienes que ponerlo por... O sea, Esquerra con lo que ha hecho se merece estar ahí. Pero tú tienes a Alex Abreu, tú tienes que irte con Alex Abreu. Alex Abreu es un y dos, ¿verdad? Él puede jugar la 2. Él puede jugar la 2. No es su de esto natural, porque él es un tirador. Pero es un tirador. Es un buen tirador. Pero es que el problema es que tienes a Mojica, tienes a Thompson. Ya tienes dos churingal. ¿Dónde tú lo metes? Es que tienes que ser en la 1. Pues te digo que realmente, pues sí, de backup de Gary. De backup de Gary. Entonces, y Esquerra va a tener que ser afectado. Se va a ver afectado. Es que buscando dónde meterlo. Porque es que realmente a Thompson tú no lo vas a sentar. Never Ese a sentar me refiero que... y cuidado si 10 minutos. O algo así. O si quieres jugar con Thompson en la 3. Irte con Abreu y Esquerra en el banco. Puedes lucirte un poquito ahí. Fíjate, pueden jugar los 3. No me encanta porque si entonces no me gusta la 3. Yo creo que esa segunda unidad debe ser Alex Abreu y Stephen Thompson y Javier Mojica cuando se recupere. Esos 3 deben ser la segunda unidad de estos manos. ¿Y quién? Y empieza con Palermo. Empiezo con Palermo. Sí, pues sería entonces Gary en la 1. En la 2 Duarte. En la 2 Duarte, o puedes poner a Palermo, en la 2 y Duarte en la 3, Gainari y Magui. Sí, porque realmente viendo y lo que estábamos hablando de Chris Duarte en la 1 y Stephen Thompson en la 2, realmente no puedes poner, y eso me lo dijo, ¿verdad? Uno de los fanáticos grandes, el hijo de Miguel, el que siempre esto, pues el hijo de él, Miguel Anthony Jr. Le mando un saludo, que siempre está activo. Llegamos a esa conclusión y estuvo de acuerdo conmigo. O sea, definitivamente no puedes poner a empezar a Stephen Thompson porque no tiene el rol ofensivo que necesita él para crecerse. Él tiene que venir del banco y ser el tipo. Y la luz verde del banco. Ese es el tipo. Y le ha funcionado. Así que tienes que entonces empezar con Palermo. Que Palermo, excelente jugador. Sí, pero Mojica y Thompson los dos en el banco. O empiezas con Mojica. Sí, empiezas con Mojica. Empiezas con Mojica. Lo estaban haciendo Gary, Mojica
Duarte, Galinari y Magui. Hay que ver, obviamente, cómo viene Mojica de la lesión, porque no, o sea, Mojica dice que le quedan un par de años y se ve que le quedan un par de años, pero son 40 años como quiera, ¿me entiendes? Pero recuerda que estamos hablando de empezar, pero maybe no cierre, ¿me entiendes? Como que maybe tu closing line no es otro, ¿me entiendes? Que eso es lo que mucha gente no entiende, como que Starting Five es una cosa, sí, es cool y todo, pero realmente estamos viendo que, ¿cómo te digo? Que al final puede cerrar otra alineación. Es probable. Yo siento que buena adquisición de los Vaqueros, un jugador experimentado que ha sido campeón. Christian tiene un buen problema. Fíjate, yo no creo que tiene problemas. Yo creo que... No, buen problema me refiero. O sea, que tiene muchas armas, ¿me entiendes? Sí, tiene armas, pero yo realmente pienso que es importante eso. Obviamente, Javier Esquerra lo ha hecho muy bien, pero en los momentos grandes, en los momentos que estés en playoffs, necesitas un veterano como Alex Abreu, que la tiene en sangre fría, la mete, y ha sido campeón, ha estado en ese stage ya, ¿me entiendes? So, no puedes irte a ver qué pasa con Gary, que Gary, pues, tú sabes que está un juego bien y después se lastima. Javi González. Qué pena, mano, de Gary. Javi González, pues realmente no le han dado esa oportunidad que yo sigo diciendo, ¿verdad? Que de esto, pero pues le dan pocos minutos. Está yéndote con Javier Esquerra, que lo está haciendo bien, pero hay que ver, todavía no sé qué me demuestra en los momentos, cuando esté en el stage grande de los playoffs, ¿me entiendes? Y tiene un Alex Abreu que ha estado ahí y ha producido. Así que yo creo que va a haber una buena firma. Ha sido excelente esto. By the way, hubieron un par de cambios. Saben que el 2 de junio es la última fecha de cambio, qué sé yo. Firmó nuevamente con los G-City. Los Mets de Guaynabo se quedó el Cuba. El Cuba. Que todo el mundo pensaba que... Una pieza de cambio. Hay gente que dice que lo firmaron para que fuera pieza de cambio. Ok. Porque como él es agente libre ahora... pues entonces, para que no se fuera, lo firmaron. A ver, entonces, ok, yo te firmo. Si de esto tiene que ser cambiado y tienen que traerme par de caballos. Así que puede ser esa. Para mí, Cuba es atractivo. Para cualquier equipo. ¿Me entiendes? Eso que puede sacarle. Pero yo entiendo que tú todavía, si Guaynabo Mets quiere seguir en la conversación de seguir siendo caballo y de meterte en playoff en algún momento nuevamente, pues tiene que empezar a construir con Jason Page y el cubanazo. Tienes dos posiciones importantes, posiciones que la mayoría de la gente busca refuerzo y tienes al Cuba. Así que... Pero el problema es que no tienen... Que más baja... No pues tienes para dar. Tienes para dar. El año que viene tiene que firmar a 3 caballos. Y con todo eso trajeron, para mí, los refuerzos que me sorprendió mucho porque trajeron de nombre. Sí, Bryce Cotton, ¿me entiendes? Un jugador MVP allá. Prince Force en un momento tuvo... Que ahora con Aguada está rompiendo bien brutal. Votaron a Barreto. Este chamaco no ganó ningún juego todavía. Ay. Falta de respeto a la leyenda José Juan Barea. Hablamos de Cristian Doolittle, que sufrió esa lesión. Así que espero, ¿verdad? Ellos juegan el día de hoy contra los Mets de Guaynabo precisamente. Sí. Así que, por favor, mira, yo vine hoy apoyando a los Gigantes de Carolina. Por favor, no pierdan este juego, familia. Ahora. No pierdan. Yo dije que este año no venía Vallas. Yo vengo en todo el mundo. Yo creo que no. No había visto una gorra gigante todo el año. Te voy a traer una de los atléticos que tengo por ahí. Ya, me la pongo. Para que te vaya a... ¿Dónde están los San Germán? No. Te tengo una, puede ser, la cuna. ¿Dónde está la cuna? Podemos jugar con ella. ¿Dónde está Curvelo? Ya empieza. Eso se escucha también bien. Ok. Vamos rápidamente, antes de terminar el programa, vamos a hablar de los All-Star Snubs. Si vieron nuestras redes sociales, Jesús Quintana, PRCN y Corti_PR en Instagram. Subimos ya hablamos de quién consideramos que eran los Starting Five. Quiénes eran los jugadores que iban a estar en la reserva. Que ahí fue que vino el tema de Jesús y lo que está hablando. Y entonces los All-Star Snubs. ¿Qué son los snubs? Pues el que conoce más que sabe. El que no sabe de snubs son estos jugadores que sí podrían, pero se quedaron. Que estaban a un pelito, como que podemos debatir que ellos pueden estar ahí. Exacto. Pero no los pusimos porque esto es a base de votaciones. Exacto. Entonces, ¿quién de estos jugadores creen que se merecía estar ahí? Entonces, para hacer el contexto, lo que van a ver en esta lista que van a poder dar en producción, es que ninguno de los dos lo pusimos. Claro. O sea, aquí están gente que ni Corti ni yo, porque nosotros diferimos en nuestros rosters, pero estos son jugadores que no están ni en el tuyo ni en el mío. Claro. Por si acaso, para darle ahí Así que adelante producción con esa imagen. Estos son los All-Star Snubs de quién se supone que o sea, quién podría.
Ajá. Obviamente, para mí, el más importante... Hay tres tipos, obviamente, importantes. Hay varios importantes. Obviamente, Cuco López, hay mucha gente que ha dicho que Cuco López realmente merece estar ahí. Yo estoy de acuerdo. O sea, realmente Cuco López, pero es que volví y te repito, para mí es cuestión de cómo yo veo el juego. O sea, por eso es que esto es a votaciones, ¿me entiendes? ¿Qué tú piensas? ¿Qué sé yo? Oye, yo creo que Cuco López es el motor de los criollos de Cagua. 100%. Es ese tipo de la segunda unidad que no tiene miedo y ha hecho de verdad que es impresionante el cambio que ha hecho desde hace 2 años atrás a lo que es Cuco López el día de hoy. 100%. O sea, un tipo que en los momentos grandes, dale la bola. Es más, ayer en esa última jugada de ese partido estaba Luis King en un lado solo y estaba Cuco López en el otro lado solo. Obviamente tú se la vas a dar a Luis King, pero yo se lo hubiese dado a Cuco. Es que está aprobado. Está aprobado. Pero Luis King está aprobado también. Sí, pero en los momentos Pero en esos momentos grandes, yo solo hubiese... Y tú veías a Cuco así como que yo hubiese dado el pase, que fue Onsi, que la pasó. Obviamente Onsi estaba cortando para el medio. So, tenía de frente a Luis King, ¿me entiendes? Era un pase más seguro y un tiro de por ciento porque Luis King... No es que Luis King no sea una opción en el clutch. Pero Coco se ha mostrado una y otra vez. Sí. Y el argumento puede estar para él. Lo que pasa es que yo, personalmente, en mi opinión, también no puedo meter 5 gares, 6 gares en el banco, ¿me entiendes? Como que este juego, al fin y al cabo, tiene que tener hombres grandes y yo puse 3 gares que siento que son los que deben, que deben estar ahí, ¿me entiendes? Y la mayoría de estos tipos que están son los tipos regulares en su equipo, ¿me entiendes? Como quiera que sea, Cuco López viene del banco, ¿me entiendes? Estos son los tipos regulares en su equipo que obviamente pues tienen más minutos, producen más y pues la verdad es la verdad. Que la tiene para estar ahí. Claro. Mira. Y yo creo, y si cae, me alegro. Y yo creo que van a haber cambios porque yo no creo que Yomar, digo, ¿verdad? Digo, aunque los Osos ya votaron ya la temporada. Pero yo no sacrificaría a Yomar Cruz, acabado de llegar de lesión, para meterlo al juego estrella, ¿me entiendes? Exacto, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa ahí. Así que si en todo caso... Porque a él le gustaría. Yomar sale. Yo conociéndole sí, no, claro. Claro. Si de casualidad Yomar... Él va a jugar... Él jugó ayer. ¿Verdad? Él jugó ayer. Realmente fue, hermano, lo que se esperaba. Claro. Minutos restringidos y falló que la mayoría de sus metió 2 triples, pero él lo que coge el ritmo. Sí, claro, coge el ritmo. Yo puede ser que si Yomar de casualidad no está en el juego de estrella, pues un buen... que a lo mejor Cuco esté. Pero ponme la lista nuevamente ahí para ver una cosita. Jayson Page está fuera también, ¿me entiendes? Para mí, de esa lista que tenemos ahí, los 2 que realmente están ahí picando son esos 2. Y un posible tercero es... Y no tanto, es Carlos Emory. Por quebradilla. Claro, sí. Eso es forward. Pero Stephen Thompson... Para ese hueco de... Déjame ver quién fue que yo puse. Que no sé si de All-Star este año no. Es caballísimo, pero números no están ahí, ¿me entiendes? Este año no. Y viene del banco, no es el mismo rol del año pasado. Es el mismo Stephen Thompson este año. Angelito está sembrado ahí. Yo puse, en la reserva mía, a Macho de Jesús, Yomar Cruz y Ángel Rodríguez. Exacto. En de los guys. Tú pusiste a André Curbelo, Yomar Cruz y Ángel Rodríguez. Obviamente, André Curbelo está sembrado. O sea, el tipo. Para ti, así que no hay posibilidad que ninguno de ellos, ni Cuco Los López, 3 están sembrados. Mis 3 son mis 3 sembrados. Ni ¿cómo se llama? Mis 3 son mis 3 sembrados. Ni Bronson de los Knicks. Mis 3 son mis 3 sembrados. Mi cuarto era Macho. Ok. Así que... Son quinto y sexto y Champage y Cuco. No importa posición. En la lista tenemos los gares. Déjame verla rapidito ahí. Están los gares. Cuco López, Jayson Page y Stephen Thompson. Esos son los gares. Esos son los gares. Así que... Pues, si hay que sacar a uno, en todo caso, de que Yomar, y vuelvo y repito, Yomar debe estar sembrado, pero si... Para mí, de los 3, se tiene que sacar a Yomar, muy probable. Entre los 3, pues entonces, ¿a quién tú meterías de estos snobs? De los snobs, Cuco. Se lo di a Cuco. Y y yo sé que el equipo no tiene que ver, pero él ha sido una persona clave y los creo están mucho mejor que los Mets. Jayson Page es caballísimo, pero mira, no, ¿me entiendes? Me voy con Cuco. Ya está. Vamos a ver los forwards. Jared Ruiz, Devon Collier y Carlos Emory. Los que yo puse acá fueron Philip Wheeler, va por encima, Jordan Murphy, Philip Wheeler, Ramsés Meléndez y Renaldo Balman. Los 4. A mí me han escrito mucho que si Renaldo Balman me estaba pagando para yo ponerle ahí en la... Es que él es All-Star. Él es All-Star. El que está viendo BCN sabe que él es All-Star.
Y no hay mucho que hablar ahí. Jordan Murphy no lo saca nadie. Philly Wheeler no creo. Ramsés está viendo Y ese de todo hay que quizás por lo que supuestamente se va a ir. Vamos a poner una cosa. Si Ramsés se va, entonces hay que poner... Entonces, ¿A quién mete? Déjame ver la lista. Era Jared Ruiz, Devon Collier o Emory. Uno de esos tres. Hacho, Emory. ¿Verdad que Pirata está Emory está dando una temporada? Está jugando bien duro. Está jugando bien duro. Está jugando bien duro. Yo pongo a Jared. ¿Jared Ruiz? Yo pongo a Jared. Vamos a ver, vamos a buscar. Vamos a hacer... Sigue hablando de los refuerzos y yo te voy a buscar aquí los numeritos de... Déjame ver voy para los snobs nuevamente. En el otro lado, en el área de los refuerzos, yo puse acá a Ian Clark, Kobe Simmons y Christian Doolittle. Imagino yo que Christian Doolittle debe ser la pieza que por su lesión debe ser la pieza. Obviamente es el tipo más importante de los Gigantes de Carolina Canovana, que es la persona que yo no creo que vayan a tirarlo para lastimarlo. El que se va a ir. Sobre los snobs, Gabriel, Eric York. ¿Quién es? Christian Doolittle lo pusieron de... No, yo lo diré. Es forward, ¿verdad? Te digo ahora. Yo creo que es forward. Yo creo que Nathan Sobey es el que es guard. Exacto, Nathan Sobey es guard. Eso es un guard. Ok, entonces pues... Déjame ver los snobs nuevamente. Gabriel York, Bryce Cotton y Bryn Forbes. Si sacas... Ian Clark ayer se dio un palo. Aunque siguió jugando, se dio un palo. Chévere. Ajá. Y a lo mejor si tuviese que sacar a uno, ponle que hay uno de ellos se lesiona. De esos snobs, ¿a quién pondría? Dame los snobs de nuevo. Es que York está jugando un baloncesto duro. Durísimo. Pero Forbes también. Cotton, no. Cotton, en verdad, dio sus jueguitos y todo, pero no. York me gusta. Anoche jugó brutal, pero... ¿Y es de los Atléticos? Dale con los... yo no sé, yo creo que es difícil. No están tan bien parejos esos tres ahí. Yo pongo a Gabriel. Sí, yo creo que pongo a Gabriel. Yo creo que York es el mejor que está jugando. En todo caso, si alguno de ellos... ¿Lo pondrías por encima de Nathan Sobey? No, porque Sobey lleva toda temporada. Ya. Sobey lleva jugando duro toda temporada. O sea, le voy a dar ese beneficio de que no. Ok, vamos para los forwards. Entonces... Sam Wanderberg, Milton Doyle y Yahil Okafor. Aquí pusimos acá en las mías en la reserva. Yo creo que fue más o menos lo mismo. Digo, tú pusiste a Cheikh Diallo. ¿Tú también? A DeMarcus Cousins. Yo puse a Cousins. Aquí el Mitchell, Louis King. Acá está Christian Doolittle, Cheikh Diallo, aquí el Mitchell y Louis King. Posiblemente Christian Doolittle sea el tipo que no esté en el juego de estrella. ¿Quién de tus snobs propondrías por encima? Cualquiera de Mayagüez. Uno es Wanderberg o Milton yo pongo a Wanderberg. Wanderberg para mí es el tipo. Yo pongo a Wanderberg. Wanderberg es el tipo. Ahora bien, Quintana ha dicho esto. Concepto nuevo de los refuerzos contra los de aquí. Ya sé por dónde va. ¿Qué posibilidad, si hay alguna, es que obviamente... Estos son... yo espero que sea un poquito más competitivo este año. Porque el año pasado fue una payasada. Yo entiendo que este año, ¿verdad? Yo sé unas cositas, ¿verdad? Que ya sabía desde antemano sobre lo que va a pasar en el juego de estrella, el juego de celebridades y demás, pero eso le toca a la franquicia de los Gigantes decirlo. Así que si han guardado el secreto hasta ahora, yo voy a seguir manteniendo el secreto. Esto de lo que va a pasar. Pero debe ser más competitivo este año por unas premiaciones y unas cosas. ¿Hay alguna posibilidad que los de aquí ganen? A los refuerzos. Depende cómo se tome el juego. Ok. Vamos a ponerle que... Porque para mí si es pura payasada de entrar por equipo, puede ser un juego bien... Pero si van a jugar... Vamos a ponerle que van a competir. Van a jugar serio. Porque yo entiendo que... Es que no está, es que tiene todo. Hay cierta rivalidad, ¿me entiendes? O sea, aunque no rivalidad mala, no, pero yo me imagino que los de aquí quieren probar. Van a darlo todo. Quieren darlo todo porque quieren probar, oye, los de aquí son los de aquí. Y refuerzo que me escucha, para sacarme tienes que ganártela. Y no estoy bien contento con los tres refuerzos tampoco porque me quitaste minutos. Así que vamos a ver, vamos a probar. Voy a probarme.
¿Hay alguna posibilidad de que ganen los de aquí? La hay. ¿La hay? La hay. No estoy diciendo que sea una super posibilidad, pero también sería descarado de igual te decir que no existe posibilidad que le ganen. ¿Qué por ciento le das? De que va a ser. 30%. Y mójate los pies bien, Jesús Quintana. 30%. 30%. Hay 30% de que ganen los de aquí. O sea, un 70% de los refuerzos. Son favoritos. Son favoritos. No puedo tampoco darle 50-50. Son favoritos los refuerzos. Again, en papel y porque tienen de todo, estatura, tienen lo que... O sea, los más que están metiendo la bola en el PCN, la gran mayoría son refuerzos. Pues, 70-30. Ese es mi porcentaje. Ok. Yo voy a ver. Pero ese 30 me encantaría que se diera, ¿me entiendes? Según el starting five que yo puse, este es el mío. Tú lo único que cambiaste fue... A Clark por Trice. A Clark por Trice. Y déjame ver, ¿qué más tú pusiste? Wheeler por... Y a Wheeler por Matías. Por Matías. Voy a irme con el tuyo. Walter Hodge, Víctor Liz, Philly Wheeler, Alexander Capo y Ismael Romero. Contra Emmanuel Moody, Ian Clark, Chris Duarte, Galinari y Magui. No existe. No es que no exista, pero es que son favoritos. Es un 30. No te digo, es un 30 porque tampoco, ¿me entiendes? Hoy estos jugadores están jugando con todos los refuerzos. O sea, están jugando con todos estos refuerzos, están rompiéndolo este año. Yo no hay por qué pensar que no pudiesen ganar. La gente me escribía por DM y esas cosas que la van a coger de a 60. Pero todo el mundo dice lo mismo. 40, 60, esto. Yo no quiero pensar eso. Siento que son favoritos, pero yo no quiero pensar que vamos a ver un juego de 60 puntos de ventaja, ¿me entiendes? ¿Tú te acuerdas a las Olimpiadas del 2004? En Atenas, Grecia. Ey. El equipo de la selección de Puerto Rico, al mando de Carlos Arroyo, Eddie Casiano, Piculín Ortiz. ¿Tú dices que se repite la historia? Yo voy a los míos. Yo creo que hay una extra. Ok, si esta gente viene a jugar realmente, a jugar por su ego. Si el ego sale a pasear, yo creo que esto va a ser un juego bien bueno. Y yo no creo que... Yo le voy a dar un 60-40. Dale 10% más. 60-40 le doy yo. Pero ver a esta gente, verlos de aquí motivados en su casa. Sería durísimo. Para contestar muchas preguntas. Ver a Walter en todo su apogeo. Yo creo que podemos tener un juego mucho más cerca de lo que la gente está pensando. Puede ser. ¿Sabes? También a mí me influye un poquito la fecha. ¿Por qué tú dices? Porque estamos cerca de... Bueno, no es un mes, pero estamos ya... ¿Cuántos juegos? 6 juegos más para playoff. 8 juegos más dependiendo del equipo. 10. Algo así. Que no sé si... Que me hubiese gustado maybe un poquito antes. Sí, se supone que hubiese sido el caso de Canóvana y entiende todo lo demás, pero que pueda afectar en cómo van a jugar. Claro, también, porque ninguno se quiere lastimar a la última hora. Estamos al lado para los playoffs. No va a querer la hora. Sí. Y ejemplo, los vaqueros mismos ya aseguraron playoffs. Sí. Ellos no van a ir ahora. Exacto, ahí no va a ir a... Ese tipo no va a ir ahora a meter 40, 50 puntos, ¿me entiendes? Es real. So, él no, siendo realmente objetivo... Os digo que depende de cómo venga el juego, pues ahí cambia el porcentaje. Es real. Si es payasada, muy probable los de aquí pueden hasta darle pela a los refuerzos, porque aquellos no van a caer, no les va a importar. Y los de aquí vienen a jugar. Exacto. Eso te digo que todo depende de cómo ve el juego. No sé. Hoy hay 2 partidos buenísimos en el BCN. Los Gigantes de Carolina Canóvana se enfrentan a los Mets de Guaynabo. Ganan los Mets. En el Coliseo Carlos Miguel Mangual. No hay break. Y se enfrentan los Leones de Ponce contra los Piratas de Quebradilla. ¡Y ese es bueno! Buen juego. Los Piratas. Por 10. Sí, yo imagino que los Piratas van a ganar porque Macho no sirve. Pero dale con lo mismo. Macho no sirve. Ojalá Macho me traiga 40 hoy, de verdad. Ojalá yo quiero que tomé un viejo story. No, te voy a hacer 36 stories como tú me lo has hecho a mí. Y ronca. Pero vamos a ver. Te he hecho 2 nada más. ¿Tienes a Gigante por encima de los Mets hoy? Sí. Sí, ¿por cuánto más o menos? Sí. Pero va a ser cerrado. La baja de Duidre es grande, no creas. Sí. Duidre baja es grande. Y esta gente está dentro de todo, le pelea a la gente. Le pelean los juegos. Sí. No ganan, pero están todos ahí, ¿me entiendes? Puede ser un buen juego. Pero le ganaron los Osos el otro día, ¿no? ¿Quién? ¿Los Mets no jugaron contra los Osos otro día? No hemos vuelto a jugar. ¿No? Yo he ganado la serie. No, queda uno. Está 2-1 a favor de ellos. 2-1, ¿verdad? 2-1, sí. Coño, o sea, una de tus victorias... Es con los Mets.
Tú le ganaste a los Mets, le ganaste a los Gigantes. A los Santeros. A los Santeros. Me falta una. ¿Quién más? Fue Gigante, fue Guaynabo, Santero. Cagua, el primer juego. Y Cagua. El Tú primer le juego. has ganado buenos equipos. Bueno. Menos los Santeros. Sí, y los Mets fue. Pero los Mets, eso como quiera que sea. Los Mets nos dieron por 20 en el primer juego a Carolina. Por eso. Pues Mets, Cagua, Santeros y Gigantes. Esta victoria. Obviamente, los Gigantes de Carolina. Oye, by the way, todos fanáticos del Gigante, hoy es Carola Beach. Volvió Carola Beach. Carola Beach empieza hoy nuevamente. Así que eso fue algo nuevo, durísimo que pasó el año pasado. Con los de esto igual que hicieron con las jerseys del Calentón, con las playas de Carolina y qué sé yo. Así que súper duro. Así que hoy a las 8 en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvana, Gigantes de Carolina contra los Mets. Tengo a los Gigantes ganando 5, chavos. Yo tengo 5-5. de 4, de 6 a 8 puntos. 6 a 8 puntos. Ahí. 8 puntos. 5 puntos de ventaja, gana el Gigante. Y Quebradilla. Leones de Ponce, Piratas de Quebradilla, jugando en el auditorio Juan Pachín Vicente de Ponce. Pachín. Yo estoy jugando muy bien en el Pachín. Como quiera, 10. 10 piratas. 10 piratas. 10 piratas. Tengo. ¿Qué dicen los pergaminos? Tengo al León ganando. Con juego grande del que se merece estar en el juego de estrella, Yerrel, el macho de Jesús de Carolina, Puerto Rico. ¿Cuánto mete hoy? Yerrel mete hoy. Mójate. Está contra Moody. ¿Cuánto mete hoy? Yo tengo juegazo. Está contra Moody. Eso es 20 plus ya. Tiene que tener 20, pero está contra Moody. No. Tocas de decir que un juegazo de él. Son esos 20 plus. No es así juegazo con 15. Ya, entre que es contra Moody. Pero mójate. Está contra Moody. Difícil es esta del macho. Pero no la tiene. Pero él la tiene. Él la tiene. Es el macho de Jesús. Pues es el macho. Vamos. Macho, man. Macho de Jesús. Ganan los Leones de Ponce. ¿Cuánto mete? ¿No dijiste? 20 plus. Vamos, 20 plus. 20 plus. Macho de Jesús y Victoria. Victoria Leona. Leona esta en noche. el Pachín. En el Pachín con 20 plus de macho. Está bien, me gusta. Vamos a ver. Me gusta. Yo tengo el pirata por 10. Está difícil porque es contra Moody. Pero yo voy a. Pirata por 10, 25 plus de Moody hoy. Tacho, Moody va a meter hasta los tenis. Sí, 25 plus y Victoria pirata. Por 10. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eso es lo que hay, corillo. Así que, como siempre, agradecido de todos ustedes por estar aquí en Corti de Show. Recuerda, súper importante, suscríbete a este canal de YouTube, comparte el contenido, dale like, déjanos tus comentarios. Sigue a Jesús Quintana en Instagram como Jesús Quintana PR. Ahí me sigues como Corti_PR. Síguenos en todas nuestras plataformas como Puerto Rico Sports Nation. Vienen cosas buenísimas por ahí. Se acercan los playoffs del BCN poquito a poco. Qué rápido, ¿verdad? Se va esta temporada. Ya, un mes. Ya se acaba la temporada y la gente no tiene que hacer después. Como que, ¿y qué hago ahora? ¿Qué veo? Sí, no, ¿Para dónde salgo a darme el palo? ¿Me entiendes? Literal. Hay que hacer algo. Hay que buscar otra liga. Hay que hacer, no sé, hay que extender esta. Hay que no sé qué hay que hacer. Pero hay que hacer algo. Me gusta. Vamos al presidente de la liga. Vamos para encima. Así que, corillo, como siempre, nos vemos la próxima semana. Si pasa algo muy impresionante antes de que llegue el martes, pues síganos en las redes sociales en Instagram y hacemos un livecito y hablamos de eso como pasó con estuvo duro lo que el día. Con los Odiace. Así que todavía nadie, fíjate, hablando de los Odiace, todavía nadie se ha quejado ni nada. Me imagino que van a hacer esto, pero estoy esperando que venga Quebradilla con todas las de esto a hacer la novela de nunca acabarse. Vamos a ver qué pasa. Así que, corillo, como siempre, agradecido. Este es Corti Jesús Quintana, este es Corti de Show. Nos vemos la próxima.